Así es que ayúdeme por favor a buscar en sus Biblias Romanos capítulo 3 versículos 26 y 27. Romanos capítulo 3 versículos 26 y 27. Y es muy importante que recordemos acerca de la fe de Jesús, de la fe que proviene de Dios, de la clase de fe que Dios preparó para ti y para mí. No se trata de nuestra fe, que normalmente la fe humana tiene que ver con los sentidos. La fe humana está, digamos que basada o fundada en los sentidos, pero la fe o la clase de fe de Dios, la fe que proviene de Dios, que es la fe de Jesús, es espiritual, es poderosa. La fe que proviene de Dios no se equipara con la fe que normalmente pensamos y en que debemos de vivir, porque es muy importante que podamos entender a la luz de la palabra lo que el Señor nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús respecto a la fe. Así es que vamos a empezar leyendo a Romanos capítulo 3 versículos 26 y 27 y dice así: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por la ley de la fe. Y la fe se manifiesta, la fe se mueve por una ley. ¿Cuál ley? La ley de la fe. Quiere decir que en la fe, para que la fe se manifieste, para que la fe actúe, para que la fe se ejerza, necesitamos entender cuál es la ley de la fe. La fe, vamos a decirlo así, se mueve por leyes. Para poder explicarlo un poquito mejor, usted sabe que hay leyes naturales en este mundo que nos han sido dadas, que fueron diseñadas por Dios, por ejemplo, la ley de la gravedad. Es decir, que todos estamos, digamos que, atraídos hacia el centro de la Tierra. No estamos ahorita sentados en una silla o parados sobre el pavimento, sobre el piso de nuestras casas o en cualquier otro lugar, o nuestros carros no están estacionados en el pavimento o cualquier cosa que esté no anclada como una casa en sus cimientos a la tierra, pero sobre el pavimento, sobre la tierra, no permanece ahí, ni nosotros permanecemos ahí porque estamos esforzándonos por permanecer pegados a la tierra, no, por causa de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad definitivamente que es afectada por la masa de los cuerpos, pero es importante que entendamos que todos permanecemos en la Tierra por causa de la ley de la gravedad. Tan es así que si usted va en un globo aerostático o en un avión y usted se tira desde las alturas, usted va a caer. Y hay una ley de la gravedad que lo va a atraer hacia la Tierra. Hay otro tipo de leyes, por ejemplo, la ley de la termodinámica, la ley de las leyes de la física, por ejemplo, la ley que tiene que ver con la electricidad. La electricidad existe desde el principio de la creación, pero hasta que el hombre la descubrió, puede entender que la electricidad nos ayuda, nos beneficia en mucho. Entonces, usted en su casa, por ejemplo, tiene conectores o enchufes eléctricos, pero si usted no conecta algo en esos enchufes, usted no puede beneficiarse de la ley de la electricidad. Por ejemplo, si usted conecta un par de o una clavija, un par de polos de plástico, usted no va a poder hacer que la electricidad se conduzca por esos plásticos. Por eso los cables están forrados de plástico, porque el plástico se encontró que es aislante, no digamos que permite que la electricidad fluya a través del plástico. Pero se encontró que el cobre, por ejemplo, es un perfecto digamos que se puede transmitir o transferir la electricidad a través del cobre, perdón, o el oro o la plata, etcétera, etcétera. Entonces,
por eso los cables están forrados de oro, por eso los cables de cobre o de plata o de oro, si es que los hay, para que los puedas manipular están forrados de plástico o están forrados de un material que no es, digamos que no permite que la electricidad fluya, que la electricidad eh, queda aislada más bien a través de este tipo de materiales. Y tú te puedes beneficiar de la luz, de la electricidad, cuando entiendes sus leyes, cuando actúas de acuerdo a lo que requieres hacer. Así es que la fe es una ley, o la fe opera por leyes para poderlo entender. ¿Cuáles son estas leyes? Pues hay algunas importantes. Por ejemplo, dice la escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hay otras versiones que dicen en la Biblia, que estamos hablando de Romanos 10:17, la fe es por el oír, la fe es por el oír. Pero recuerde que en Romanos 12:3, la Biblia nos enseña que tú y yo recibimos la medida de fe. Todo creyente nacido de nuevo ya recibió la medida de fe. No una medida, pero la medida. Imagínate, solo como ejemplo, que todo creyente nacido de nuevo, desde los apóstoles, los discípulos y nosotros, tú y yo, recibimos esta medida de fe. La misma medida de fe. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y los otros apóstoles que se movían en la fe se gozaban acerca de los creyentes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice, el justo vivirá por fe y para fe. Porque no es la fe de Pablo, porque no es la fe de Bernabé, o la fe de Marcos, o la fe de Apolos, o la fe de ninguno de los discípulos, sino la fe de Jesús, que nos fue dada de acuerdo a la medida de fe que Dios nos regaló. Hay una sola medida de fe para todos los creyentes. Tan es así que el apóstol Pedro, por ejemplo, habla acerca de que esta medida de fe, la fe, es preciosa. De la misma manera es tan preciosa, dice el apóstol Pedro, de todos los creyentes como lo era la de él. ¿Por qué? Porque no es nuestra fe, sino la fe de Jesús. Ahora, usted me dirá, bueno, entonces, ¿por qué unos caminan en fe más que otros? Bueno, definitivamente porque aquellos que caminan más en fe no significa que tengan una medida más grande, tienen la misma medida, pero ejercitan su fe. La fe necesita ejercitarse al oír la palabra, al permanecer en la palabra, al creer en la palabra, al entender y creer correctamente la palabra de Dios. Ahora, recuerde que la fe es el vínculo para poder apropiarnos de todo lo que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Sin la fe, tú y yo no nos podremos apropiar de nada de lo que Cristo Jesús ya nos dio en su obra terminada, completa y perfecta. Tú y yo no podemos apropiarnos de nada de lo que Cristo Jesús ya conquistó para nosotros, y Dios el Padre ya nos dio, no solo a su Hijo, sino con él todas las cosas, como lo dice Romanos capítulo 8. Sin la fe no podríamos apropiarnos de nada. Así es que la fe es importante. Y si Dios hubiera considerado que depende de tu fe y de mi fe para poder apropiarnos de todo lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros en la cruz y de toda la bendición con la cual Dios ya nos bendijo, como lo dice Efesios capítulo 1, Filemón capítulo 1, versículo 6, Efesios capítulo 1, versículo 3. Entonces, Dios hubiera escatimado su poder porque solo algunos hubieran podido tomar, adquirir toda la bendición en abundancia que Dios ya nos dio, la vida abundante de Cristo y todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque si hubiera dependido de la fe personal, pues estaríamos en un dilema o estaríamos en una desventaja entre unos y otros. Por eso Dios en su perfección, en todas las cosas que las hizo perfectas, las diseñó perfectas en su sabiduría, en su misericordia, en la abundancia de su gracia y su justicia, nos da la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Es un regalo de Dios que Dios nos da, es la fe que proviene de Dios, es la fe de Jesús que todo creyente nacido de nuevo tiene, y depende cómo nos ejercitemos en la fe,
entonces es que vamos a apropiarnos y apropiarnos y apropiarnos y apropiarnos una y otra vez de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, más y más y más y más. Cuando la fe empieza a operar, nuestra mente empieza a ser renovada y nuestras vidas pues, empiezan a ser transformadas. ¿Por qué? Porque la fe entra en acción y se apropia de todas las bendiciones que ya nos fueron concedidas por gracia en Cristo Jesús. Así es que la ley opera por leyes. La fe opera por leyes. La fe opera por leyes. Es muy importante que entendamos entonces que la fe tiene que ver con la respuesta que nosotros demos a la palabra. La fe tiene que ver con la respuesta positiva con la que nosotros demos a la palabra. Tenemos acceso a toda la gracia, la abundancia de gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo a través de la fe. Pero la fe tiene que ver con cómo respondamos de una manera positiva a la palabra del Señor. La Biblia nos enseña en Hebreos que muchos escucharon la palabra, pero como no añadieron fe a ella, no pudieron ser beneficiados de toda la bendición que Dios ya nos dio. Así es que la fe tiene que ver con la respuesta positiva que nosotros debemos de dar a la palabra. Por eso la palabra es fundamental. Sin la palabra no hay fe. La medida de fe nos ha sido dada, pero sin la palabra, esa medida de fe no puede responder positivamente a la palabra, porque no hay palabra. Por eso cuando muchos dicen que tienen mucha fe, están basando sus dichos en sus sentidos. Están basando sus dichos en otra cosa, pero la palabra no es fundamento cuando no tienen la palabra. Si alguien dice que tiene mucha fe, entonces quiere decir que tiene mucha palabra. Pero si alguien dice que tiene mucha fe, y esto es cierto, no significa que la medida que esa persona tiene es mayor que la de otro, sino que esa persona, de alguna manera o de otra, por la palabra, por su dedicación a la palabra, por poner sus ojos en la palabra, su boca, sus oídos, su mente y su corazón, entonces ha ejercitado o se ha ejercitado en la fe. Así es que la fe permite que tú y yo podamos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. La fe permite que tú y yo podamos apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Dice Filemón 1:6 que una fe se puede comunicar o se puede manifestar o expresar correctamente a través del conocimiento de toda la benignidad que Dios ya tuvo para con nosotros en Cristo Jesús. Así es que la ley de la fe opera, o una de las leyes de la fe tiene que ver con conocer toda la benignidad de Dios que ya nos fue concedida por gracia en Cristo. Ahora, es muy importante recordar algo. La fe y la gracia. Somos salvos por gracia a través de la fe. Así es que Dios nos salvó por gracia. Dios entregó a su Hijo por gracia. Dios nos concedió todas las cosas por gracia. Dios nos dio las riquezas en gloria en Cristo Jesús por gracia. Nosotros no lo merecemos. Él nos lo entregó y nos lo regaló por su amor, por la abundancia de su gracia. Pero la gracia no va sin la fe no va sin la gracia. Así es que la ley de la fe está basada o tiene acceso o accesa a la gracia. Y la gracia no puede ser sin la fe. Es decir, no podemos tener acceso a la gracia si no hay fe. Y no hay fe ejercitada o manifestada si no hay conocimiento de todo el bien que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. No hay fe si no hay conocimiento de la palabra, entendimiento correcto de la palabra. Así es que cuando hablamos de estas cosas no hablamos solo de tener fe en Dios, sino de la fe que tenemos de Dios en nosotros. Es decir, la fe es un regalo de Dios, es la fe de Jesús, y nosotros aplicamos la fe de Jesús al creer en Dios, al creer en Jesús, al creer en su palabra. Por eso es fundamental que nuestras vidas estén basadas en la palabra. Nadie puede estar firme, seguro, confiado si no está en la palabra de Dios, si no está en la palabra de Cristo. Hay muchos que se han perdido, han naufragado en su fe por causa
de no entender la palabra, de no creer correctamente la palabra, pero de abandonar la palabra. Se han dado en estos últimos tiempos movimientos, ideologías dentro del cristianismo que realmente son tonterías. ¿Y por qué hombres que antes aparentemente eran hombres de Dios y que tuvieron experiencias de bendición en la palabra, en el Evangelio de Cristo, están siguiendo estas corrientes que son como tonterías? Porque dejaron la palabra, porque pusieron sus ojos en la historia, pusieron sus ojos en las cronologías, pusieron sus ojos en los sistemas de pensamientos de otros cristianos antiguos o anteriores. Pero nosotros necesitamos poner nuestros ojos en la palabra. Dice la Escritura en Romanos capítulo 4, versículo 16, que tiene que ser por fe para que sea por gracia. Mire, dice Romanos 4, 16, por tanto es por fe o a través de la fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Así es que alguien que opera en la fe es alguien que ha aprendido a humillarse. ¿Por qué? Porque humillarnos tiene que ver con entender que todo nos fue regalado sin merecerlo. Entender que no se trata de nuestras virtudes, ni nuestro desempeño, ni de nuestra obediencia. Entender que lo que tenemos es porque Dios, en la abundancia de su gracia, en su favor inmerecido, en sus grandes misericordias, decidió entregarnos a Jesús y con él todas las cosas. Hemos dicho ya que necesitamos la fe de Dios, la fe que proviene de Dios, la fe de Jesús, para entender que nuestros pecados han sido perdonados, porque nuestros pecados no se pueden sentir. El sentido de las deudas, me refiero a las deudas, al pecado en sí. Las acciones pecaminosas se pueden ver, se pueden sentir, pero no el pecado. Y cuando alguien camina o quiere caminar en salud, necesita creer con la clase de fe que Dios provee, con la fe de Jesús, para entender que en la cruz del Calvario Cristo Jesús llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Por sus heridas ya hemos sido curados, que el castigo para darnos paz fue sobre Cristo en la cruz. Porque esas cosas no son tangibles. Primero tenemos que verlas, concebirlas, y no se puede si no es a través de la fe de Jesús, de la clase de fe que Dios nos proveyó. Y entonces cuando ponemos en ejercicio la fe de Dios en la palabra, en la benignidad de Dios, en la benignidad de Cristo, en la abundancia de gracia y la justicia de Cristo, entonces lo que la palabra de Dios dice, lo que la verdad de la palabra de Dios dice, lo que Dios nos prometió, lo que Dios nos entregó por gracia, lo que Dios ya nos concedió, entonces se manifestará tangiblemente en nuestro comportamiento, en nuestro temperamento, en nuestros sueños, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad, en nuestros cuerpos. Así es que es muy importante que entendamos esto. Ahora, la fe opera por leyes y ¿cómo opera la ley de la fe? Por la palabra y por el Espíritu. Por la palabra y por el Espíritu. Porque la ley de la fe o la fe es espiritual. Recuerde, la fe es como un siervo para ti y para mí, para todo creyente nacido nuevo. La fe no duerme, la fe no necesita descansar. La fe está lista como un siervo para que tú puedas servirte. ¿De qué? De todo lo que Cristo ya conquistó por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que mientras unos operan en la fe, pero no entienden acerca de que la fe opera por leyes que Dios diseñó y definió en su palabra, entonces muchos hablan acerca de la fe y de las obras de la fe y se esfuerzan por desempeñar las cosas que la palabra de Dios dice. Por eso es entendible cuando alguien dice, es que tienes que vivir la palabra, es que tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice, y quieren forzar una fe, pero nunca va a manifestar nada de lo que proviene de Dios, porque entonces no hay una fe genuina, porque no entienden que la fe es un regalo de Dios y porque no entienden que no se trata de nuestro desempeño, sino se trata de creer.
y no es creer solo con nuestros sentidos, con nuestra fe humana. Se trata de poner en acción la fe de Dios, la fe que proviene de Dios, la fe de Jesús, y ponerla, aplicarla en la palabra. Creer en Jesús a través de la fe que Jesús nos dio. Entonces, los que quieren irse por la fe están pensando solo en las cosas que hay que hacer. Y aunque muchos tienen resultados, porque hay creyentes, hay líderes, hay personas que se mueven en la fe y que manifiestan sanidades, manifiestan situaciones de libertad, prosperidad económica y muchas cosas que vienen en la escritura. Y sí manifiestan esas cosas, pero todos empiezan a observar una fe que tiene que ver por el desempeño. Cuando las personas viven o quieren vivir solo por la fe y no entienden correctamente la palabra, piensan que la fe es solo para personas elegidas y que unos tienen más fe que otros, y entonces las personas, en lugar de caminar en fe, buscan a las personas que manifiestan que sí pueden ejercitar la fe de alguna manera o de otra, y entonces no hay una libertad plena, no hay un aprovechamiento completo acerca de lo que Dios ya nos concedió. Y me estoy refiriendo a que no toda la mayoría de los creyentes pueden tener acceso a la bendición, porque solo unos cuantos, cuando no se entiende correctamente lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la fe, y cuando muchos no entienden otra cosa, sino quieren solo vivir a través de la fe, aunque tengan la palabra, pero no entienden correctamente la palabra. Por otro lado, vemos a los que quieren vivir de la gracia, y no de la fe, pero de la gracia. Aunque yo podría decirle que el 95% de todos los creyentes quieren vivir de la fe, pero ni siquiera ponen la palabra en sus vidas, ni siquiera son diligentes con la palabra. Así es que, aunque el 95%, digamos, de los cristianos en el mundo entienden solo vivir por la fe, pero solo un 1 o un 2% ejercitan la fe. Porque no se puede ejercitar la fe y vivir por la fe si se recibe la palabra una vez a la semana y después se reciben 20 minutos, se dicen 2 o 3 versículos y después se da toda una clase de oratoria y de habilidades humanas para expresar o para comunicar. Pero hay otros, digamos que otro 5%, que quieren vivir solo de la gracia, sin la fe. Pero digamos que ese 5%, no, digamos que el 5%, el 1% del 100, viven o quieren vivir en la gracia sin la fe. Y un 4% sí entienden acerca de vivir en la gracia a través de la fe. Saben que es por fe para que sea por gracia. Saben que es por fe, solo a través de la fe de Jesús, porque si no, no fuera por gracia. Si es por fe humana, entonces ya no es por gracia, es por desempeño, pero es por la fe de Jesús para que sea por gracia. Tenemos acceso a la preciosa y maravillosa gracia de nuestro Señor, y con Él acceso a todas las cosas, cuando entendemos que es a través de la fe en el nombre de Jesús. Y solo le voy a poner como perspectiva, después estaremos compartiéndolo más adelante, pero la ley de la fe opera así, a través de demandar, a través de demandar. Hay algunas porciones de la escritura en donde se confunde el término recibir y tomar, y aparentemente se usa indistintamente. Pero aunque Dios nos llamó a recibir, porque la gracia es recibir el favor inmerecido, pero no puedes aprovechar el favor inmerecido si tú no lo tomas. Digamos que tú estás en un palacio, fuiste convidado a la cena, se sirven las mesas, se sirve el alimento y los manjares. Es decir, te fue entregado, tú ya lo recibiste. Pero si no te sientas a la mesa, extiendes tu mano y tomas la provisión, nunca te va a aprovechar. La provisión puede quedarse ahí para siempre y tú nunca podrás obtener la provisión. Así es que necesitas sentarte a la mesa y extender tu mano. Por eso el apóstol Pablo
Y también la Escritura nos enseña en otras porciones de la Escritura que si tenemos que esforzarnos, no es en nuestro desempeño, sino en la gracia. No es en nuestro desempeño, sino en la gracia. Una historia que platicó el Señor Jesús acerca de los convidados a la cena, se encontraron con que había una persona que había sido introducida al banquete sin estar con vestiduras correctas y fue sacado y echado afuera. ¿Por qué? Porque para tener las vestiduras correctas, para ser convidado y poder participar de la bendición que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús, es a través de la fe. Las vestiduras son puestas en nosotros a través de la fe. Tú has sido perdonado, pero no te puede aprovechar el perdón que Cristo Jesús actuó a favor tuyo en la cruz del Calvario si no crees. Así es que cuando tú crees, Dios te hace nacer de nuevo y te entrega la medida de fe para que por la palabra y el poder del Espíritu tú pongas esa fe en acción y entonces apliques la fe de Jesús en la palabra, en creer a Jesús, en creer a Dios, en creer en la benignidad y en toda la bondad que Dios ya nos concedió por gracia en Cristo Jesús. Termino con esto. Estábamos hablando de demandar. ¿Recuerdas la mujer del flujo de sangre? Una mujer que había padecido mucho, más de 12 años de esa enfermedad de flujo de sangre, había gastado todo su dinero con tal de buscar una cura y no la había encontrado. Cuando oyó acerca de Jesús, recuerda, Jesús es la palabra. La palabra es Dios. Dios es la palabra es Jesús, Jesús es Dios. Cuando oyó hablar acerca de Jesús, fue, independientemente de todas sus limitaciones y su enfermedad, fue a tener un encuentro con Jesús. Y cuando Jesús iba de camino a casa de Jairo, porque la hija de Jairo había muerto, y Jesucristo iba a resucitarla, y la resucitó, pero a la mitad del camino, digámoslo así, aquella mujer se acercó y tocó el manto de Jesús. Y de Jesús salió virtud, y aquella mujer quedó sanada. Después estaremos revisando esta historia, pero si tú no extiendes tu mano, la provisión no te puede ser concedida. Es decir, no puedes apropiarte, no va a fluir la bendición. Así como tú necesitas agarrar el enchufe de la televisión, el enchufe del refrigerador, el enchufe de algún aparato electrónico y conectarlo a los contactos de la pared, digámoslo así. Si no lo conectas, no enciende. Así, tú necesitas extender tu mano y tocar a Jesús para que la virtud fluya. Todo ya te fue concedido por gracia, se encuentra en el ámbito espiritual, se encuentra en ti, en tu espíritu, pero no va a poder salir de ahí, manifestarse en tu exterior, si no es a través de esa mano que penetre hasta esa área espiritual para apropiarlo y manifestarlo. Esa mano es la fe. Esa mano es el siervo que está disponible para ti en todo tiempo. Así es que la ley de la fe opera cuando tú demandas, cuando tú respondes positivamente, cuando tú extiendes tu mano, cuando tú pones en acción la fe. No puedes mendigar. Mendigar es pedir lo que no sabes que te ha sido dado. Mendigar es creer que no tienes derecho, pero pides aunque sean las migajas. Pero tampoco puedes creer que Dios te va a dar algo cuando ya te lo dio. Ni tampoco puedes pedirle a Dios que te dé algo o que Dios haga algo por ti cuando Dios te dice que tú debes de hacerlo. Por ejemplo, la ley de la fe tiene que ver con demandar. Dice la Escritura, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Si tú no resistes al diablo, no va a huir de ti. Así es que primero caminas en la fe, permaneces en la palabra, estás bajo el amparo del Altísimo, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la fuerza del Espíritu de Dios, y entonces, por la fe, resistes al diablo. La fe tiene que ver con creer. Y para ponerse en acción, la primera acción de la fe es declarar. Por eso, para resistir al diablo, no se trata de pensarlo. No se trata de solicitárselo a alguien más. Se trata de hacerlo tú directamente. Por eso el Señor dice en su palabra, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y tienes que creerlo y así sucederá
en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito, bendito seas por siempre. Señor, grandes y maravillosas son tus obras, tu misericordia, la abundancia de tu gracia y tu justicia. Y grande, Señor, es lo que tú ya hiciste para con nosotros a nuestro favor, para que nosotros podamos extenderlo a un mundo que se está extinguiendo, a un mundo que se está muriendo, a un mundo que se está perdiendo en las tinieblas, a un mundo que está inclusive sucumbiendo en el pecado, y aún también un mundo cristiano que está siendo sometido a la incertidumbre, al enfriamiento del amor y al divagar o naufragar en la fe. Pero tú nos has llamado, Señor, a creer, a caminar en el poder de Dios, en la fe de Jesús, para arrebatar a muchos que se están quemando, para arrebatar a muchos que se están perdiendo, para predicar el Evangelio, para predicar la sana doctrina, para predicar que en Cristo Jesús tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. Gracias, Señor. Perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, Señor. Podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu sabiduría y por alumbrar nuestro entendimiento en el nombre de Jesús respecto a todas estas cosas, respecto a la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.